Y bueno, pues les cedemos el espacio a los que van a participar en el siguiente bloque, que es la mesa redonda que va a moderar Joseba Laca. E invito a subir a Alex Rayón, a José Carlos Erdozaín y a Marta Bilbao. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a esta mesa de debate. Vamos con un poco de retraso, con lo cual vamos a acelerar. Soy Joseba Laca, vicepresidente de la Comisión de IA y Big Data de Ametic, y para mí es un placer contar aquí con tres invitados de altura, Marta, Alex y José Carlos. Os voy a hacer una breve presentación, sobre todo para los que estáis en remoto. Marta Bilbao es directora de Innovación, Datos y Transformación Digital en Madrid Digital. Tiene más de 22 años de experiencia en consultoría y tecnología, de ellos 15 en el sector público, o sea que sabes de lo que hablas muy bien. José Carlos Erdozaín es counsel en Pons IP, es especialista en leyes de privacidad y bueno, tiene más de 26 años de experiencia en este campo, con lo cual también es un lujo tenerte aquí con nosotros. Y por último tenemos a Alex Rayón, es cofundador y CEO de Brain & Code, una nueva empresa, un nuevo emprendimiento. Y bueno, yo creo que tiene mucha razón de ser tu emprendimiento, teniendo en cuenta que tienes un bagaje previo en la Universidad de Deusto, por lo cual, de hecho, te conozco. Y sin más, paso a unas cuantas preguntas. Por supuesto, si alguien desde el público aquí o en remoto tiene alguna pregunta, por favor que la lance. Mi primera pregunta sería hacia Marta. Madrid Digital es una agencia que tiene como misión impulsar toda la transformación digital en la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo creo que hoy hemos sido testigos de un dinamismo enorme en España y también entiendo que en la Comunidad de Madrid en todo lo que tiene que ver con las tecnologías ligadas con la neurocomputación. Entonces, mi pregunta sería cómo desde una administración pública y con la misión que tienes de impulsar la transformación digital, ¿cómo podéis seguir este constante ritmo de cambio, esta aparición de innovaciones desde universidades, centros tecnológicos y de empresas? ¿Cómo hacéis para estar un poco al día y seguir todo este tren? Bueno, lo primero, gracias por la invitación y os cuento un poco cómo está estructurada la Comunidad de Madrid en torno a esta parte de innovación y tecnología. Se ha creado una nueva consejería, que es la Consejería de Digitalización. Entonces, esta consejería tiene la misión de la digitalización de la Comunidad de Madrid y dentro de esta consejería está Madrid Digital, que su misión, como decías, también es impulsar la tecnología, el uso de la tecnología para dar servicio a las consejerías y, por último, a los ciudadanos, que es a quien se le dan los servicios, ¿no? en la Comunidad de Madrid. Tenemos un plan estratégico de digitalización de la Comunidad de Madrid y tenemos un plan estratégico de Madrid Digital. Además, que bueno, pues tiene muchas medidas y un eje fundamental que es la innovación para la administración digital, es decir, conseguir servicios digitales gracias a la innovación tecnológica, ¿no? Eso es un poco el espíritu de este plan estratégico de Madrid Digital. Además, se ha creado un centro de innovación. Ese centro de innovación cuenta con un consejo asesor de más de 60 empresas, universidades, etcétera, en la que bueno, pues colaboran con todas las actividades de innovación y transformación de la Comunidad de Madrid. Y dentro de Madrid Digital también tenemos unas herramientas nuevas que son acuerdos marcos que hemos trabajado para la contratación de servicios técnicos innovadores de una forma mucho más ágil. O sea, este es el contexto, uno precisamente que llamamos Factoría Digital y ahora estamos visitando otro para poder trabajar con servicios de nube de una forma ágil, ¿no? Porque sabéis que uno de los problemas de la administración es siempre la contratación. Eso suele pasar porque se alarga mucho y cuando empiezas una cosa y quieres llegar al final ya de innovador no tienes nada. Entonces estos acuerdos marcos nos permiten colaborar con empresas de una forma mucho más ágil, ¿no? Y al final, con todo este contexto, lo que tenemos son iniciativas de bueno, pues, utilizar tecnologías para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que en las administraciones ya se está poniendo mucho foco en esto de la innovación, en utilizar la tecnología para ello, pero bueno, estamos todavía lejos, ¿no? del sector privado, pero es verdad que tenemos foco. Nosotros en particular queremos, como decía, con este plan estratégico mejorar la vida de los ciudadanos y focalizarnos en ofrecer servicios digitales. Ahora, pues la forma de ofrecer los servicios de la Comunidad de Madrid y en general de todas las administraciones es complicada para el ciudadano y tenemos en concreto un proyecto que llamamos Cuenta Digital, que ya nuestro consejero pues, ha hablado de él en diversos foros y que esperamos que esté
disponible para todo el mundo dentro de poco, y la idea es que gracias a la tecnología, al cloud, al rediseño de los servicios, a tener una identidad digital mucho más fácil que un certificado, que el uso de un certificado habitual, y sobre todo el uso de los datos y de la inteligencia artificial para particularizar y personalizar el servicio al ciudadano, pues permite tener una interacción completamente diferente de un ciudadano a la que tiene ahora, ¿no? Pues la verdad es que el instrumento de los acuerdos marco parece muy interesante para adaptarse. José Carlos, hablando también de adaptación, ¿no? De adaptación al cambio, ¿qué impacto tiene la normativa sobre protección de datos en la neurocomputación? Porque estamos viendo aquí que la privacidad empieza a entrar dentro de nuestro cráneo. Eso es. Bueno, buenos días, lo primero, y muchísimas gracias, Joseba, Ametic, por la invitación. Bueno, pues efectivamente el impacto yo creo que es evidente y es brutal, ¿no? No ya ahora, desde el año 92, que ya se dictó la LORPE de nuestro país, o prácticamente hoy, pues hemos encontrado regulaciones sobre protección de datos que afectan directamente a todo lo que es el tratamiento de datos de salud, ¿no? Yo creo que efectivamente el impacto es importante, y sobre todo por la dimensión que tiene. Quiero decir, no te puedes centrar solamente en una norma, que es el RGPD, que es la norma básica general, sino que, sobre todo en el ámbito médico, como bien sabéis, pues tenemos la ley de investigación biomédica, tenemos la ley de historial clínica, es decir, hay otras normativas que efectivamente deben tenerse en cuenta para medir exactamente ese impacto, ¿no? Pero me ha gustado mucho las intervenciones de esta mañana, sobre todo desde un punto de vista práctico, de legal, digamos, que es el que tenemos nosotros, porque me han servido para contextualizar mucho esto, ¿no? Y para darle la importancia que tiene desde el punto de vista legal. Es decir, yo creo que hay que desmitificar un poco esa idea de que la normativa sobre protección de datos es una especie de fortaleza inexpugnable, ¿no? Que no, es imposible de asediar, es imposible de... yo creo que la normativa sobre protección de datos está ahí para proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, que somos en general todos, pero no hay que verla como un enemigo en este sentido. Yo creo que muchas veces se ve, ¿no? La gente que estáis investigando, ¿no? En materia de inteligencia artificial se ve como un enemigo, y todo lo contrario. Y un ejemplo lo tenemos en la reciente aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, ¿no? Es decir, lo único que está haciendo ahí es delimitar aquellos aspectos, aquellas prácticas de inteligencia artificial que realmente son muy invasivas, que pueden permitir a lo mejor incluso alterar comportamientos conductuales de las personas, o influirles subliminalmente, o incluso identificarlas biométricamente a distancia. Esos son los aspectos de utilización de la inteligencia artificial que realmente son muy sensibles y que son las líneas rojas, las fronteras rojas por las cuales no hay que pasar. Más abajo de eso, prácticamente puedes hacer todo dentro de lo que es la inteligencia artificial, aplicando el RGPD, la normativa sobre protección de datos. Entonces, yo creo que es una normativa suficiente y razonablemente flexible que te puede permitir utilizar inteligencia artificial, compatibilizarlo legalmente y que el resultado sea óptimo para la comunidad. Interesante lo que comentas del castillo. Seguro que todos lo hemos sufrido, el tema de las EIPDs, sí, etcétera, y se ve como un castillo, se ve como algo que hay que asediar, ¿no? Hasta que caiga casi por aburrimiento. Alex, tú has pasado de la universidad ahora a emprendimiento, una empresa que, por lo que tengo entendido, te estáis trabajando con empresas, sobre todo en temas de la visión, la estrategia en cuanto a la absorción de tecnologías digitales como las de la neurocomputación. Entiendo que todo esto, por ejemplo, explicar a las empresas cómo hacer factible un determinado proyecto de neurocomputación, teniendo en cuenta todos los aspectos de privacidad, etcétera, entra dentro de vuestro ámbito. ¿Cómo atacáis, hablando de ataque, cómo atacáis todo ese tipo de retos con las empresas? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación también a Ametic. A ver, es un movimiento raro, ¿no? de vida. Y mucha gente me lo pregunta, cómo en realidad vengo de la universidad, pero de ser vicerrector. O sea, estaba en la alta dirección de una universidad, además, pues con un posicionamiento muy de vanguardia tecnológica, y porque es algo para montar una compañía con un fondo de inversión, además. O sea, que hay mucho movimiento en educación. O sea, que tu pregunta tiene un poco más de profundidad de lo que parece. Bueno, luego fundamentalmente porque tengo una hipótesis de hace muchos años que en realidad es tu pregunta, que yo creo que las universidades, el modelo napoleónico con el que han sido estructuradas en Europa, que es facultades, no responde a las necesidades actuales. Yo soy ingeniero informático, muy ingeniero además, pero es que me he dado cuenta que con el paso de los años pues tenía que adquirir conocimiento, pues como el que seguro tiene José Carlos. Trabajo mucho con perfiles como José Carlos. He tenido que aprender mucho de modelos de negocio, de transformación,
Por lo tanto, Brain & Code es una compañía que responde a estas necesidades desde la combinación y desde la polimatía necesaria en una era de tanta transformación tecnológica. Un proyecto tecnológico hoy en día requiere saber la mirada ética antes de empezar a hablar. Luego nos vamos al lado más legal, pero luego nos volvemos a la tecnología. Quiero decir con esto que de hecho, nos hemos tenido que venir de Bilbao a Madrid precisamente porque la gran empresa española, que es ahora mismo nuestro principal cliente, no te compra ya un desarrollo tecnológico. Tampoco hacemos una formación netamente tecnológica. Es casi un proyecto encubierto cuyo valor es entregado a través de la formación. Por lo tanto, lo que hacemos es responder a un momento de cambio con nuevos instrumentos de acompañamiento, porque las empresas ya no van a buscar solo el talento así a secas, sino también tienen mucho proceso de upskilling. Y termino simplemente diciendo que, evidentemente, esto lo montamos antes de la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, ya cuando ha venido esto, que está produciendo cambios muy sustantivos en las grandes compañías, pues bueno, esto ya nos ha venido Dios a ver porque, evidentemente, ahora pues, estamos creciendo mucho. Vamos. El tema del upskilling que has mencionado también me parece muy interesante porque aquí estamos, vamos a decir, recién graduados de la universidad, no veo ninguno por aquí. Estamos ya muchos que ya peinamos canas y tenemos que estar en un upskilling continuo. Y eso yo creo, entiendo que también ocurre con el ciudadano, ¿no? Es decir, os enfrentáis a un reto que es que los servicios digitales estén muy cercanos al ciudadano, servicios digitales que tienen, mencionamos el tema del certificado, el tema de la identidad, ahí hay desde luego un movimiento muy interesante. Y leía, estaba leyendo el otro día el Plan Estratégico Madrid Digital 22-26, es decir, que no es que hayáis empezado ayer, de hecho cuando se generó este plan, todo esto de la IA generativa todavía quedaba lejos, todavía, todos los GPTs todavía se veía como algo lejano, que iba a tener un impacto lejano en el tiempo, en el ciudadano, y sin embargo ahora lo tiene. ¿Nos puedes contar cómo va el plan y qué estáis haciendo un poco para adaptar un poco a los tiempos? Bueno, el plan tiene, como decías, pues 5 ejes, 27 medidas, ¿no? Y yo, si quieres, el plan tiene un foco que son los servicios digitales hacia el ciudadano, que es lo que comentaba antes. O sea, ese es el foco principal, mejorar los servicios al ciudadano. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en términos de datos y de inteligencia artificial, que es de lo que se está un poco hablando aquí, pues tenemos también diferentes medidas y estamos tomando también, pues estamos haciendo tenemos iniciativas alrededor de ellos. Pues estamos empezando a trabajar en el gobierno del dato, que es algo que, bueno, pues para la Comunidad de Madrid es algo novedoso, ¿no? Y estamos todavía en definir un primer modelo y trabajar con un caso de uso que sería el Golden Record del ciudadano, ¿no? El tener identificado al ciudadano, que es algo que no es sencillo ahora, porque las interacciones de un ciudadano con la administración son independientes una de la otra. Cuando yo pido una ayuda para la natalidad, es completamente independiente de la beca de no sé qué y no conocemos al ciudadano en su integridad, ¿no? Que eso es también en el proyecto que os comentaba de la cuenta digital lo que queremos evitar. Queremos tener un ciudadano al que se loga y sepa cuáles son sus servicios y tenga todo en un único lugar. Y después, con inteligencia artificial, la inteligencia artificial venimos trabajando con ella hace tiempo, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esto? Bueno, pues hemos empezado a definir una estrategia de la cual ya tenemos un borrador, pero en el tanto hemos seguido aprendiendo, hemos implantado varios casos de uso, sobre todo en el ámbito de lo que es la optimización del trabajo del funcionario, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un programa de agilización de la justicia gracias a la inteligencia artificial, que bueno, pues ya tienes todo lo que son los documentos, vídeos, audios de un expediente judicial, pueden ser consultables de una forma mucho más sencilla. Y también hacen pues, cosas como propuestas de sentencias para ciertos casos, ¿no? Esto ya está implantado en todos los juzgados de la Comunidad de Madrid y está siendo muy útil y hay un programa al respecto de todo esto. Pero bueno, tenemos varios casos también de uso en todos los tipos de estos sistemas para mejorar o optimizar procesos, automatización de procesos, ¿no? Con inteligencia artificial. Predicciones de polen, de gasto farmacéutico, también estamos utilizando inteligencia artificial y sobre todo recomendación de servicios a través de inteligencia artificial para el ciudadano. Pero, claro, hemos empezado a trabajar ahora con la generativa, ¿no? Que estabas diciendo, vamos a ver cómo irrumpe esto. Pues irrumpe que tenemos que pensar en muchas cosas, ¿no? Hemos empezado básicamente a pensar primeros casos de usos en los que podamos experimentar un poco con la inteligencia artificial generativa. Y bueno, ahí hay uno que es muy interesante que tiene que ver con cómo se relaciona en cuanto a la información que da la Comunidad de Madrid con el ciudadano a través de un lenguaje natural que no es el de los buscadores actuales, ¿no? Ese es uno de los focos que tenemos,
que iremos poco a poco trabajando y bueno, tenemos una serie de casos de uso. Pero también tenemos que ver cómo impacta la inteligencia artificial tanto en nuestra relación, por ejemplo, con nuestros proveedores de servicios, ¿no? Pues porque ya el modelo no es lo mismo, ya se hablaba también, ¿no?, de utilizar la inteligencia artificial generativa para generar código, con lo cual ya el modelo de trabajo no es exactamente el mismo, no es el mismo modelo de contratación, en fin, aquí cambian muchas cosas. Y también de cara, yo que sé, a usar Copilot con los empleados de la Comunidad de Madrid, establecer un plan al respecto. Bueno, hay muchas cosas que explorar. Y es un reto hacer planes estratégicos de más de un año, hoy día casi es un reto, sí. Porque hay que estar adaptando continuamente. Eso es. Y encima, y aquí se ha hablado mucho hoy de salud, ¿no? Te quería preguntar, José Carlos, encima hay reglamentos, hay leyes que van cambiando, igual que la GDPR fue un bombazo, ¿no?, a nivel del sector. Se nos echa encima la propuesta del reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitario, que va a tener un impacto bestial con todo el tema de uso primario, secundario, etcétera. Yo te quería preguntar por toda esta investigación en IA, los resultados que se consiguen desde el ámbito biomédico, etcétera, ¿va a ser posible aplicarlo en otros ámbitos diferentes? A ver, actualmente incluso ya hay la propia norma, actualmente la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018, ya prevé, hay una disposición adicional 17ª que en ámbitos sanitarios es muy conocida, luego en otros ámbitos lo es menos, pero ahí ya se perfila la posibilidad de poder reutilizar los datos obtenidos en investigaciones médicas en otros campos relacionados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que, como siempre, la legislación en materia de protección de datos pone muchas condiciones, muchas seguridades, muchas cautelas. Entonces, esa posibilidad existe, es decir, tú vas a poder reutilizarlo. Ahora bien, es esencial, como siempre en materia de protección de datos, contar con el consentimiento del afectado, con el consentimiento del interesado. Es decir, aquí es muy importante, como seguramente el auditorio lo conoce perfectamente, informar bien al interesado, al afectado, a la persona sobre la cual se está investigando o cuyos datos médicos se están tratando, sobre cuál es el tipo de investigación, cuál es el alcance, las consecuencias, riesgos, etc. Es decir, si se cumplen todas esas condiciones en cuanto al consentimiento informado y a la posibilidad de poder reutilizarlo incluso, la reutilización es plenamente posible, es decir, que no está tan constreñido el consentimiento dado originalmente como luego podría pensarse, ¿no? Que a veces obtienes un consentimiento, sabes que es verdad que el consentimiento informado es muy estricto y moverte de ahí, de lo que te han autorizado, pues es muy complicado, pero en este caso concreto, esa disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica 2018 permitiría esa posible reutilización. Únicamente eso, tener la cautela de que todo lo que es la información que se da al paciente sea suficiente como para que se tome una decisión libre, informada, no condicionada, y por tanto pues se pueda reutilizar ese dato, ¿no? Eso es. La verdad es que está siendo apasionante también seguir a nivel europeo todo el debate sobre el opt-in, opt-out, ¿no? Sí. Ese es un viejo debate, viejo nuevo, siempre está ahí, ¿no? Pero yo creo, analizando un poco la perspectiva, teniendo perspectiva histórica y analizando un poco lo que fue y a dónde vamos, ¿no?, con la DSA, etc., y con esa posibilidad incluso de modificar el reglamento antiguo de 2002, que es el que preveía un poco este tema de comunicaciones comerciales y de uso. Yo creo que se tiende, veremos esto al final cómo cuaja, porque ahora con la disolución del Parlamento Europeo pues también va a haber ahí un frenón legislativo importante, como cuaja, pero creo que se tiende precisamente a eso, a un consentimiento expreso o al menos inequívoco, del que se deduzca que efectivamente el interesado es plenamente conocedor del uso que se va a hacer de sus datos y que por lo tanto consiente ese uso. Y entiendo, Alex, que en vuestra relación con las empresas y con las direcciones de las empresas, porque al final estáis creando estrategia en las empresas, estrategia tecnológica a través de ese caballo de Troya, de alguna forma por llamarlo, que es la formación, ¿no? Entiendo que encontraréis muchísimos retos de absorción, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta absorber todo lo que nos pasa alrededor, y eso que tenemos estos eventos de AMETIC, por ejemplo, para intentar divulgar y aprender y hacer un poco de networking entre nosotros. Entiendo que a los equipos de dirección de diferentes empresas realmente les tiene que costar adaptarse a los cambios regulatorios, a todo lo que viene, a las tendencias del ciudadano, a las políticas públicas, a todo el contexto tecnológico. Entiendo que tiene que ser realmente complicado, pero si nos pudiese resumir un poco cómo pensáis hacerlo, cómo lo hacéis. Bueno, es una buena pregunta, porque no hay estructuras para eso. Tampoco es una pregunta muy habitual, ¿eh? O sea, que te felicito porque la hagas, porque en realidad ahí es donde estamos viendo bastante del hueco de mercado que existe. En general, las empresas no nos están contratando una formación.
te están contratando un continuous learning, o sea, te están contratando casi un servicio de actualización permanente en una era en la que todo va cambiando con una velocidad literalmente exponencial. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, lo que llamas absorción, que yo de alguna manera llamo aprendizaje continuo, y más en una era en la que, repito, mi humilde punto de vista es que el cambio laboral todavía no lo hemos empezado ni a ver. Por lo tanto, he escuchado antes la presentación sobre el impacto de las máquinas GPT, que es una de las cosas también que hacemos. Claro, las compañías ahí muchas veces nos pagan por el impacto en productividad. Claro, ese impacto, luego lo siguiente que te dicen es ¿y qué viene después? Y ahí es donde te están comprando el valor de que les mantengas actualizado. Es imposible que absorban. Es imposible. Yo creo que hay espacio para convertirse en una unidad casi de vigilancia, de cambio organizativo, que se entregue a través de la capacitación del empleado. Esa es un poco la abstracción con la que puedo formular eso. Y entonces nosotros lo que hacemos es divulgar con contenidos, creamos comunidades de aprendizaje internas, que es un reto, la gestión de comunidad. También a mis queridos compañeros de la universidad siempre les decía que creo que gradualmente vamos a ser menos catedráticos y más entretenedores. No recibía aplausos cuando daba este tipo de comentarios, ni me pedían que me quedara en la universidad. Pero es que mi gran hipótesis es que los vectores que históricamente han sido ortogonales del entretenimiento y la educación deberían empezar a paralelizarse. Así que... De hecho, conocemos casos de algunos influencers en redes sociales que hablan de ella y son casi más seguidos que cualquiera de nosotros. Bueno, ese es otro gran problema, que es el rigor, pero claro, es que la gente compra ya más el entretenimiento que la educación. Por eso, repito, que es que nosotros estamos ahí un poco en tratar de hacer esos vectores paralelos, no ortogonales. No sé si hay alguna pregunta del público, ya sea aquí presencial o online. ¿Hay una pregunta? Yo, más que una pregunta, quería hacer una matización, o sea, respecto a lo que has comentado con el consentimiento informado. Es una firme convicción que tengo desde hace tiempo. Estoy convencido que esto al final va a ser como como con el trasplante de órganos, con la donación de órganos. O sea, si no dices que no, vamos a donarlo todo. Porque yo soy médico, además ahora soy paciente múltiple patológico. Yo quiero que se sepa todo de mí, quiero que se investigue todo lo que yo pueda aportar con mi enfermedad, etc. Yo creo que eso es la mayoría del sentimiento del humano, ¿no? Que sepan todo de mí para atenderme a lo mejor. Entonces yo estoy convencido que esto acabará siendo al revés justo de lo que has comentado. El consentimiento informado será implícito, a no ser que alguien diga que yo no quiero que de X datos. Simplemente dejar esto encima de la mesa. De hecho, estoy totalmente de acuerdo, yo soy opt-out, pero bueno... Yo creo que tratándose, desde luego estoy de acuerdo con la opinión y con la formación, pero creo sinceramente que tratándose de datos de salud, cada uno de nosotros tenemos que tener una esfera de libertad absoluta, tanto para decir que sí como para decir que no. Es decir, no es simplemente seguir avanzando en una página web y entiendo que por seguir navegando pues ya tengo... No, estamos hablando de cosas que pueden ser muy relevantes y respecto a las cuales yo a lo mejor quiero preservar mi intimidad porque no quiero que se conozcan. Entonces son datos sensibles, yo sinceramente pienso que eso es una línea roja de la legislación europea. Y está muy bien, efectivamente, que la comunidad científica se beneficie del conocimiento que pueda deducir de la experimentación con mi cuerpo, de la investigación con mi cuerpo, genial. Pero eso es justamente un ejercicio informado de mi libertad para decidir. Es decir, pues sí, quiero. Quiero decir, para mí es un elemento, el dato de salud, es un dato que es muy sensible y con el que hay que tener particulares cuidados. Esto da para una sesión entera. Sin duda. Desde luego, os lo garantizo. Sí, yo quería comentar una reflexión. Como estamos en una neurocomputación, una neurocomputación, ya sabéis que han sacado las 5 leyes de la neurocomputación. Básicamente una de ellas es mis pensamientos son míos, o sea, la privacidad de mis pensamientos, ¿no? Solamente para que veáis en dónde estamos, ¿no? Y otra es una pregunta para Alex. Ahora que estáis en la parte de formación, y en la última charla que te oí hablando con Marc Mendivi, hablamos de que igual, en un futuro lejano, con estas técnicas de neurocomputación podríamos mejorar, ¿no?, las capacidades cognitivas, incluso el aprendizaje. ¿Cómo lo ves? ¿Nos quitaría el trabajo? De trabajo no hablo en público. A ver, bueno, es que aquel día, aunque ahora parezca mentira, en realidad tiene un pasado muy de investigación, como el que se ha expuesto hoy aquí muy bien.
Entonces, claro, ahí exhibí un poco más mi parte académica, ¿no? Entonces, yo hablé de 3 fronteras que todavía no están tecnológicamente conseguidas. Una de ellas era la conciencia, que además es un término bastante cutting edge, que hay muchísimas publicaciones en Nature al respecto, porque parece que está empezando a entender la decodificación de cómo se puede producir esa representación en espacio-tiempo, que es lo que hace que seamos conscientes de lo que hacemos. Y ahí empieza a haber ruido. Entonces, bueno, empieza a haber ruido, que es lo que digo. La otra es la empatía, ¿no? La empatía es otra frontera que todavía no sabemos representarla en las máquinas, pero empieza a haber también ruido. Que las máquinas podamos llegar a sentir empatía por ellas, que es otro campo que nos refracta de ellas. Y luego la tercera es un poco ya digamos, la mirada más humana a la vida, ¿no? La ética, podríamos decir, cómo se representa eso. Entonces, podemos llegar, bueno, yo como siempre hablo con papers cuando me hacen estas preguntas, cada vez hay más publicaciones, están creciendo, de que estamos empezando a ser capaces de representar esto en espacios neuronales. Por lo tanto, me inclino a pensar que en esta misma sesión, dentro de unos meses, estaréis ya debatiendo sobre estos campos que históricamente han sido un monopolio del Sapiens, claro. Pues si no os importa, dado que vamos bastante mal de tiempo, yo agradecer vuestra presencia. Me hubiese encantado haceros más preguntas, seguro que vosotros también, pero espero que podamos hacer un poco de networking y hablar un poco más ahora. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a este diálogo con la Comunidad de Madrid que incluíamos en la agenda y concretamente tenemos el placer de contar con Ana Cremades, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Buenos días, muchas gracias Ana por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues además has estado asistiendo a lo que era la primera parte de esta sesión, has sido testigo y partícipe de lo intenso que es la actividad, el desarrollo de la neurocomputación en nuestro ámbito más cercano. Nosotros como AMETIC lo que hacemos es reunir a esa industria tecnológica que viene trabajando muy activamente en el desarrollo de toda esta tecnología. Y mi primera pregunta iría enfocada precisamente en este sentido, ¿no? A que pudieras compartir con nosotros tu opinión sobre cuál es el estado actual de la neurocomputación, muy particularmente en nuestro país, y cómo puede ayudar su desarrollo a las empresas y ciudadanos. Bueno, pues la verdad, hemos tenido todos los exponentes, yo creo que además muy bien armada la agenda, con un montón de enfoques. Yo creo que si me hubierais puesto un casquito de esos, cuando estaba ahí hubiera hecho spikes por aquí y por allá todo el rato, porque he recibido muchísimos impactos y han sido todos realmente interesantes, ¿no? Y yo creo que ha sido pues, una buena muestra de lo que ya se está haciendo en nuestro país. En nuestro país hay grupos, a hablar de neurociencias y de neurotecnología y de todo lo que tiene que ver al final con la neurocomputación, que es uno de los elementos que integra, digamos, esas dos ramas, ¿no? Pues ya llevamos tiempo trabajando, ya hay muchos especialistas y desde también el impulso a partir de los proyectos a nivel europeo, ¿no? del Human Brain Project, en el que también participaban desde el principio algunas de las digamos, pues entidades, ¿no? Españolas que son líderes también desde el punto de vista de la investigación en esto, pero también con todo el hub de innovación que se formó alrededor de empresas y muchas de las que habéis participado hoy aquí, que estabais también desde el principio ahí, pues yo creo que ya llevamos digamos, una cierta experiencia. Entonces, a mí me parece que estamos bien posicionados a nivel español. Yo creo que tenemos desarrollos y talento, que son dos cosas muy interesantes y que hay que combinar. Y desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, que yo es lo que conozco en mayor detalle, lógicamente, pues tenemos grandes especialistas, ¿no? Tenemos empresas que están empezando a hacer ya aplicaciones en mercado, porque esto al final pues entra dentro de lo que entendemos como Deep Tech, que tiene pues maduraciones y tiempos de maduración pues que son muy largos, que además una inversión también costosa, pero que bueno, que ya se están empezando a mover por ahí. Luego tenemos centros de investigación pues que están siendo punteros, ¿no? de todas las universidades públicas, la UPM con su centro de tecnologías biomédicas, pero también hay especialistas en la Carlos III, en la Rey Juan Carlos, en la
Complutense de Madrid, o sea, cada uno va teniendo, y en las otras dos universidades, tanto la Autónoma como la de Alcalá de Henares, van teniendo grupos que están empezando a trabajar o en neurocomputación o en actividades relacionadas que al final necesitan también de esas sinergias. No olvidemos además que Madrid pues, también es la sede de muchos de los OPIs del Estado y también ahí tenemos en el CSIC especialistas que son muy importantes y que están también aportando a todo nuestro ecosistema. O sea que yo creo que es muy prometedor y estamos con una buena posición que ahora esperamos que se pueda desarrollar todavía más. En el ámbito de lo público parece que la parte de investigación es el foco fundamental en el que se trabaja en el ámbito de la neurocomputación. Nosotros como AMETIC, como representantes de la industria digital, pues nos interesa también esa parte, ¿no? Esa conexión de lo que es la investigación con la industria, la I+D con el mercado, por así decirlo, ¿no? Y saber que nosotros como país pues tenemos un papel importante que desempeñar, o por lo menos nos gustaría saberlo como industria, sobre todo desde el punto de vista de industria. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Está nuestro país preparado? Todas estas iniciativas que bueno, ya has hecho un primer repaso, ¿no? De cuál es el contexto en el que nos desarrollamos, ¿realmente nos pueden permitir ser líderes a nivel mundial o nos limitaremos, como en otros ámbitos, a usar lo que otros vayan poniendo en el mercado? No, a ver, yo creo que estamos bien posicionados y yo espero que con una de las iniciativas estrella que tenemos en este caso en colaboración con el Gobierno central, que es el Spain Neurotech, pues espero que la posición de España sea todavía mejor, ¿no? Y que podamos generar, digamos, ese impulso entre academia y empresas que es fundamental. Nosotros desde la Comunidad de Madrid sí que ponemos un ojo, evidentemente la investigación es muy importante porque la generación de conocimiento es de donde nace pues, muchas de las cosas que aplicamos después y muchas veces tenemos todavía ese, yo creo que ya es un poco mantra, ¿no? De la investigación aplicada y la investigación básica. Yo creo que hay que hablar de ciencia útil, para mí es el concepto que más me gusta. Y porque la investigación básica de hoy es la base de la investigación o de la aplicación de dentro de unos pocos años, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la cuántica, que ha salido aquí también, cómo de básica es la cuántica y, sin embargo, ahora ya empezamos a verle una aplicación después de muchísimos años de desarrollo. Si no hubiéramos invertido en esa investigación básica, pues no estaríamos ahora aquí para poder aplicarla a otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco de eso, pues nosotros ponemos el foco, por un lado, en investigación tanto básica como orientada, pero también ponemos el foco desde la Comunidad de Madrid en transferencia por un lado y por otro lado en I+D+I empresarial o industrial, que para nosotros eso es fundamental. Y ahí lo que hacemos pues, es apoyarlo con distintos tipos de convocatorias que ayuden a que se establezcan esas sinergias, que haya empresas que estén liderando con sus proyectos, pero que impliquen a toda su cadena de valor, a pymes, a startups, a academia, ¿no? Y un poco se generen esos proyectos con la sinergia de todo el ecosistema. O sea que yo creo que ahí pues, vamos a tener mucho por desarrollar y yo espero que también el Spain Neurotech pues, sea una base fuerte, ¿no? para que realmente seamos líderes. Yo estoy convencida de que va a haber un tiempo en el que esto necesita consolidarse y que se gestionen bien los nodos que tienen que funcionar, pero que va a dar muy buenos resultados. Hablamos de investigación, academia, industria. ¿Qué hay del talento? Realmente uno de los principales impedimentos, ¿no? Cuellos de botella que tiene el desarrollo tecnológico en muchos contextos es precisamente la escasez, la insuficiencia del talento necesario para desarrollar según qué iniciativas o tecnologías. ¿Qué nos puedes decir si hablamos del ámbito de la neurocomputación en cuanto al talento que contamos, el que necesitamos, si realmente los perfiles están preparados para lo que nos viene? Sí, a ver, pues en este ámbito, como en muchísimos otros, todo lo que tiene que ver con Deep Tech, la verdad es que ahora mismo necesita de perfiles mixtos. Lo hemos visto con alguno de nuestros ponentes, ¿no? Que decía, soy psicólogo y soy ingeniero, que debes de tener el alma muy partida. Creo yo ahí que también tu cerebro a veces debe decir, uy, cada uno por su lado.
Pero es que es ese tipo de perfiles, ¿no? los que necesitamos, y se están dando, pues, por ejemplo, en inteligencia artificial, pues es muy habitual ver filólogos que están poniendo las bases de todos los modelos de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Vamos a ese tipo de perfiles. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues tenemos, al menos yo creo que en España no estamos del todo mal en lo que es la educación superior, tenemos una educación superior bastante competente. En el caso de Madrid yo creo que tiene relevancia internacional y tenemos muy buenos exponentes, ¿no? de personas que han pasado por nuestras universidades y que están ocupando pues, unos puestos muy relevantes y que han hecho una carrera tanto en empresa como a nivel científico. O sea que yo no dudo de que nuestras universidades van a ser capaces de adaptarse, pero es cierto que se empiezan a necesitar otros tipos de perfiles, ¿no? Y en eso en Madrid pues, vamos a ser pioneros también, y ya, por ejemplo, la Carlos III está trabajando en el primer grado en neurociencias para juntar pues, esa parte de perfiles que ahora mismo pues, o bien tienes que hacerte 2 grados o una especialización en otro grado distinto, o tener, bueno, ser muy autodidacta y a partir pues, muchas veces de tu tesis pues, integrar otros conocimientos, ¿no? O sea, que ir trabajando también en esa parte, y luego, bueno, pues a base de los másteres o de las formaciones de títulos propios y las microcredenciales que se empiezan a desarrollar ahora, yo creo que ahí va a estar un punto muy importante en el que, si nuestro sector de educación superior es capaz de adaptarse a lo que piden las empresas con esas microcredenciales, que sean capaces también de hacer el reskilling o upskilling de sus trabajadores para cosas muy concretas, muy específicas, cortas, porque muchas veces, bueno, en una empresa lo sabéis, te gustaría actualizarte a lo mejor en conocimientos o tal, pero es que el ritmo de la empresa no es el de la academia. Tú no puedes estar diciendo ahora me voy por la tarde a volver al aula, ¿no? Pero sí que a lo mejor cuestiones cortitas, específicas, pues sí sería algo muy bueno, ¿no? Y con ese desarrollo de microcredenciales que queremos impulsar muy fuertemente en la Comunidad de Madrid, estamos seguros de que también en todo lo que tiene que ver con neurocomputación pues va a ser un factor añadido al éxito del talento, ¿no? De que tengamos ese talento el mejor formado. En Madrid es verdad que tenemos una capacidad de talento fantástica, tenemos más de 300.000 estudiantes universitarios de todas las ramas del saber, pero alrededor de 80.000 son de ramas, digamos, pues técnicas, científicas, etcétera, que muchísimos de esos perfiles podrían acabar en este campo. O sea, el talento realmente está ahí. Ahora tenemos que ser capaces de atraerlos hacia algunos de los campos pues más emergentes y con estos perfiles que a veces son un poco complejos, porque cuando una persona joven entra a estudiar pues tiene unas ideas muy distintas a cuando ya va terminando su grado o hace un máster, ¿no? Y ya tiene otra visión totalmente distinta a lo que puede dedicarse, ¿no? Y tenemos que ser capaces también desde la industria, tanto como desde la academia, de atraerles, ¿no? a esos campos. Un par de preguntas más y terminamos. Has hecho varias referencias a Spain Neurotech, una iniciativa sin duda notable, sobresaliente en cuanto a lo que puede ser una referencia que marque el desarrollo y avances en este ámbito. Reciente todavía, sabemos que se está terminando de concretar y materializar, pero cuéntanos algo sobre sus objetivos, bueno, planificación, actividades. Sí, a ver, puedo contar muy poquito porque estamos ahora mismo a punto de firmar el convenio que va a regular ese consorcio que es Spain Neurotech, con la Administración Central. Entonces, pues bueno, todavía no podemos, digamos, avanzar muchos de lo que van a ser sus actividades. Sí que os puedo recordar o refrescar las cosas que ya son públicas, en este sentido, que es un poco pues, los objetivos, ¿no? que tiene este Spain Neurotech. Y se trata, pues, por un lado, de avanzar en todo el entendimiento del cerebro humano y de cómo funciona. Por otro lado, pues, de tener aplicaciones y casos de usos prácticos, tanto para enfermedades neurodegenerativas y otro tipo de casos hacia la industria. Va a tener también un foco en la generación de nuevas empresas en estas tecnologías y un foco también en formación. Y por último, pues se le va a dar también mucha importancia porque al final el centro de
de Neurotech se quiere que sea al final el ser humano, ¿no? Nuestro cerebro, y va a tener mucha importancia todo el desarrollo de aspectos éticos, de derecho de la neurociencia y bueno, otro tipo de cuestiones que no son puramente las tecnológicas o las científicas, ¿no? Pero que tienen que acompañar indudablemente todos los desarrollos para que haya esa generación de riqueza, por un lado en nuestro sector industrial y que se apliquen nuevas tecnologías y también en el sector del conocimiento, que podamos avanzar, ¿no? De eso se trata. Pues termino con una propuesta. Hemos visto a lo largo de la mañana, en toda la sesión, un poco lo que la industria está desarrollando en este ámbito. Nosotros como AMETIC somos esos representantes de la industria y también en este ámbito la colaboración público-privada es importante, yo diría es esencial. Estamos hablando de Spain Neurotech, sería un contexto magnífico para poder promover esa colaboración, como en cualquier otra iniciativa que desde la comunidad se pueda desarrollar. Nosotros entendemos que esa colaboración público-privada, que esa colaboración entre lo que es el mercado, la industria y las administraciones públicas es fundamental. Nuestro ofrecimiento, nuestra colaboración, y también nos gustaría saber tu opinión al respecto, incluso posibles ámbitos, ¿no?, en lo que veas esa colaboración de forma inmediata, ¿no? A mí, bueno, desde luego de la manera, o sea, como administración, la colaboración público-privada es uno de los impulsos, ¿no? Porque la administración no puede llegar a todo y tampoco debe llegar a todo, o sea, son un poco las dos cosas, ¿no? Pero sí que somos capaces de impulsar esa colaboración atendiendo a las necesidades de las empresas y de tratar de transformar por parte de nuestra academia muchos de los modelos que hemos seguido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora pues se seguía un modelo de que cada profesor investiga en aquello en lo que él entiende que es competente, que le gusta, para lo cual hay financiación. La idea de la financiación, la verdad es que orienta mucho las líneas de investigación de los profesores, pero hasta ahora hemos trabajado un poco así y luego hemos tratado de buscar cuál es la transferencia de eso que estábamos generando, ¿no? Y yo creo que ahora el modelo tiene que cambiar. Ese modelo no debe desaparecer porque muchas cosas de ciencia básica es el que hay y es bueno y ha funcionado, pero yo creo que hay que ser capaces de co-crear y de que desde el principio y desde cero crear la confianza suficiente entre empresas, industrias y academia para que la empresa sea capaz de ir a un grupo de investigación relevante y decirle, mira, esto es mi roadmap y yo de aquí a 5 años me gustaría ser capaz de desarrollar esto. Tengo estas ideas, pero quiero hacerlo contigo, quiero saber cómo orientarlo o quiero que empecemos a pensar sobre cuál es la tendencia de mañana para yo poder orientar mi negocio de aquí a 5 años. Y eso hacerlo desde el principio es muchísimo más sencillo para que luego efectivamente esos resultados tengan una aplicación pues natural, orgánica y sencilla, y que no haya esas barreras, ¿no?, de transferencia entre la universidad y la empresa. Se hablan muy distintos idiomas y sobre todo la manera de actuar y los tiempos son muy distintos, pero yo creo que si vas con un proyecto muy desde lo básico, en el que de verdad haya ese enganche, pues va a ser todo muchísimo más sencillo. De nuestra parte de la industria estaremos encantados de dar pasos en ese sentido y de colaborar en esa. Sí, por supuesto, yo creo que sois fundamentales y en la comunidad, bueno, el año pasado hemos hecho esos 4 clústeres de innovación tecnológica y talento, pues en áreas como semiconductores, en un área que va también de tecnologías biomédicas, en la que está incluida, por supuesto, la neurotecnología y que va a ser uno de los ejes también de ese clúster, así como humanidades digitales y tecnologías del español, que en este caso están trabajando sobre esa base, ¿no?, de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. Y también en tecnologías del espacio, o sea que la neurotecnología tiene su campo y estáis ahí enclavados y la verdad es que están teniendo éxito y yo animo a todas las empresas que aún no conozcáis nuestros clústeres que los veáis, están alojados dentro de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D y ahí trabajamos tanto innovación tecnológica como esa parte de talento, de la mano de las empresas, viendo qué falta, qué no falta y cuáles son las necesidades para impulsar todas esas sinergias. Muchas gracias, Ana. Hasta a aquí vosotros. este diálogo tan interesante y seguimos en contacto y colaborando mutuamente Muy la bien. administración y el a vuestra sector. disposición. Gracias, Ana.
Llegamos al último punto de la sesión. Volvemos a contar con Aitor Moreno y Sergio Colado, que nos van a presentar ese documento de visión y propuestas, ese documento de aprendizaje y aplicaciones de la neurocomputación que se viene trabajando y es el resultado de esta etapa dentro del grupo de trabajo de neurocomputación en la AMETIC, del que hemos hablado largo y tendido en esta mañana y que ellos dos coordinan. Así que, Sergio y Aitor. Pues nada, en primer lugar agradeceros a todos el seguir aquí. Espero que os esté gustando la sesión y agradecer también a todos los ponentes que han estado como coordinadores del grupo por el trabajo. Claro, son pequeñas píldoras de 10 minutos que resumen el trabajo de muchos años. Entonces yo creo que hay que agradecer el esfuerzo que hacen en intentar sintetizar en 10 minutos pues un trabajo de investigación, como bien decía Ana, de investigación básica que es totalmente necesario, de transferencia a esa investigación, de la parte de innovación. Yo siempre digo que la investigación básica es invertir dinero en generar conocimiento y la innovación es utilizar el conocimiento para generar dinero. Entonces necesitamos las dos patas, aunque es verdad que nosotros desde AMETIC estamos un poco más en la segunda, en la innovación, pero necesitamos la primera, ¿no? Y bueno, y agradecer a Ana que prácticamente nos ha hecho ya el resumen final de la conferencia. Bueno, la idea es presentaros un poco, Sergio y yo, el grupo de neurocomputación, ¿vale? Esta no... la cual Ana también puede estar cuando quiera. Pero el clúster está muy interesante. Así que participamos en muchos, ¿no? También el de la parte de Big Data, cuántica y sí. Y hay que hacer un ecosistema, que es un poco el resumen final. Y coordinar, ¿no? Que no vayamos cada uno pues por su lado, sino tener una visión global. Bueno, pues no sé. Está ahí, ¿no? No parece que... Bueno, si no, lo comentamos, sin más. Bueno, en definitiva la idea es, preparando la nueva presentación, que ayer parece, lo que decía al principio, parece que la IA ha empezado en septiembre del 2023. Si veis un poco la línea, el Google Trend, de repente no ha habido nada de IA. Bueno, aquí yo creo que es esta, efectivamente. Lo que os decía, la línea, no hemos hecho nada de inteligencia artificial nunca en la vida, excepto ahí empezamos en el 2022, septiembre de 2023, ¿no? Y es más, esto es buscando el tren de inteligencia artificial. Si buscamos, bueno, esto fue ayer a la noche, buscando un timeline de inteligencia artificial en Internet, todo se corta en el 2021, es increíble, o sea, no hay infografías que vayan más allá, porque a partir de entonces ya empezamos a hablar de ChatGPT. La IA ha muerto, ha nacido el ChatGPT, ¿no? Entonces, efectivamente, ha habido... ahora todo el mundo está en la parte de ChatGPT, pero hasta hace 10, 15 años ya hacíamos proyectos de lenguaje natural, hacíamos proyectos de visión artificial, hacíamos con otras tecnologías y digamos hace 5 o 7 años, aquellas empresas que estaban trabajando y que integraban en sus sistemas temas de lenguaje natural o de visión artificial, sí que tenían una ventaja competitiva contra la competencia. Ahora todo el mundo, ahora es una obligación integrar ChatGPT. Ya no hay una ventaja competitiva, es una obligación. Hemos perdido la ventaja competitiva. Y esto ha pasado en 5 o 6 años. ¿Vale? Bueno, pues con tecnologías como la neurocomputación va a pasar lo mismo. Ahora es una oportunidad, dentro de 5 años será una obligación y perderemos la oportunidad competitiva. Entonces, tampoco esto sale de la nada. ¿Por qué? ¿De dónde surge la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no surge de que alguien se levantó a la mañana y dijo, hola, voy a hacer una red neuronal artificial.
No, vino del estudio de la neurociencia, del estudio del cerebro humano, bueno, en este caso el cerebro de una sepia gigante, pero era el estudio de una neurona muy grande que empezaron a jugar con ella y la modelizaron. Y a partir de ahí, bueno, fue un premio Nobel en el 63, y a partir de ahí nacieron las redes neuronales artificiales, que es la base del ChatGPT de hoy. Digamos que es el tatarabuelo del ChatGPT de hoy, pero si os fijáis, ChatGPT, los embeddings, como decíais, se basan en algo que se llama el Word2Vec, que es el abuelo de los embeddings, que el Word2Vec no deja de ser, ¿vale?, una pequeña red neuronal dentro de un gran conjunto de redes neuronales. Bueno, pues el estudio del cerebro, el estudio de la naturaleza dio lugar a estas redes, ¿vale? Hoy Javier ha marchado, nos ha hablado de las redes Speaking. Las redes Speaking es una copia más de cómo funcionan nuestras redes neuronales naturales. Solamente que en vez de trabajar con el axón y el núcleo de la neurona, trabajan con la membrana neuronal, ¿no?, con las bombas de sodio y potasio, como bien ha dicho él, y con la plasticidad. Con lo cual, eso está generando una nueva industria que se llama el online learning, que es el aprendizaje en tiempo real, además en sistemas de edge computing, lo que se llaman sistemas en el extremo, ¿no?, que son capaces de aprender sin grandes ordenadores, sin grandes GPUs, pero en tiempo real, ¿vale? Y esto ha nacido, ¿por qué? Porque hemos modelizado nuestras neuronas naturales de otra manera, pero seguimos copiando, ¿vale? Todas estas redes Speaking, que Javier no ha dado tiempo a comentarlo, sí, no lo sé, forma una nueva forma de computación que se llama la computación neuromórfica, que son nuevos chips, bueno, se lo he comentado, nuevos chips que tienen esas redes Speaking dentro de esos procesadores. Estos nuevos chips y estos nuevos ordenadores son más potentes que las actuales redes de Deep Learning contra GPUs, mucho más baratas en consumo, o sea, consumen mucho menos, y además nadie sabe en España cómo funciona esto todavía. O sea, ha habido licitaciones actuales en grandes empresas de energía y utilities que se han quedado desiertas porque no hay nadie que sepa desarrollar en estas redes neuromórficas a nivel nacional. Bueno, pues aquí tenemos un problema, una oportunidad. Hay una nueva industria que está creándose, ¿vale? Bueno, son capaces de resolver problemas 1000 veces, vale. Y hay chips, bueno, ¿quién está trabajando en esto? Bueno, pues los que desarrollan microprocesadores, los que desarrollan el software de procesadores por encima y Javier Serrano. ¿Qué más tenemos? Deep Learning, redes convolucionales. Esto tampoco sale de nada. Esto sale porque alguien investigó cómo funcionaba el córtex neuronal humano, ¿vale? Cómo funcionaba nuestra parte de visión natural. A partir de ahí, un japonés inventó una red que se llama Neurocognitron, y a partir del Neurocognitron ha surgido todo el tema de Deep Learning, redes convolucionales y tal, ¿vale? O sea, es una copia de una parte de la topología de nuestro cerebro que, una vez que descubrimos cómo funciona, damos otro salto en la IA. La IA, el primer salto fue el perceptrón, el segundo salto ha sido el Deep Learning con el análisis del córtex, y esto, ¿cuántos billones de dólares ha generado este descubrimiento, esta nueva industria? ¿Y a quién se lo ha generado? Bueno, pues ahora tenemos otro reto. Toda la parte de... al revés, ¿no? Con la neurociencia hemos generado sistemas que ahora podemos procesar, gracias a esos sistemas, señales muy complicadas del cerebro, ¿vale? Y lo que hemos visto, que hay casos de todo tipo y tal. Bueno, pues... estoy pasando muy rápido, pero... Bueno, casos de todo tipo, movimiento de robots, movimiento de máquinas, el leer el pensamiento, temas médicos, como habéis visto. Ada, ¿vale? Ada fue la primera programadora que asistió en la historia, o sea, la que creó la programación, que fue una mujer. Y ella decía que su objetivo no era generar programación, sino que su objetivo en el futuro era poder modelizar las moléculas del cerebro para generar un sistema inteligente, ¿vale? Lo decían en 1815. No sé si habéis leído Sapiens, del libro de Yuval Noah, que dice que de todos los proyectos actualmente que están en el desarrollo, el más revolucionario es el intento de diseñar una interfaz directa en un ordenador. Este es el resumen de todo el libro. Porque veáis que estamos en la dirección correcta, quiero decir que esto no es
Ya han comentado, hay un centro de Neurotech en Madrid, o sea, es una realidad, ¿vale? Y mirad dónde estamos. ¿Dónde está la cuántica, que está por aquí? ¿Vale? Que la cuántica son la ciencia artificial. ¿Y dónde está el tema de interfaces humano-máquina? Pero si veis un poco más en detalle, parece que está subiendo, pero veis un poco más en detalle, abajo pone, arriba, de 5 a 10 años. 5 años no es nada. O sea, 5 años para que pase la curva no es nada. Es un tiempo muy corto en el mundo tecnológico. Entonces, si no estamos ahí ya, vendrán otros y lo harán. Y perderemos esa oportunidad de competencia. ¿Vale? Estaremos ya en la parte de obligación. Pero hay otro tema. Si todos los hitos que ha habido de las redes perceptrones, los speaking, el Cortex ha dado un empuje a la inteligencia artificial, el último empuje que queda, y lo ha comentado Alex antes, es el tema de analizar la consciencia. Y hay muchos papers, efectivamente, que no es un tema filosófico, empieza a haber muchos papers que están buscando cuál es la topología cerebral. Somos una topología de red, ¿no? Por eso cuando bebemos un poco tal, se rompe la topología y nos olvidamos de cosas. Pues, ¿qué parte de esa topología es realmente la que mantiene la consciencia? El que descubra ese punto, y ahí está la neurociencia, llegará a hacer una inteligencia artificial general, no generativa, general, y el que consiga esto, y será en pocos años, va a ser el que va a generar de nuevo una industria brutal. O sea, va a ser como otra vez el deep learning, pero de forma exponencial. Entonces, claro, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Y el que lo haga, si toda esta inversión global en IA ha venido por el deep learning, pues otro cuadro de estos vendrá en aquel que descubra la IA general, y si somos nosotros, estaremos en el lado gordo, si no, pues estaremos en el lado de la compra, ¿no? Y bueno, pues un poco el resumen es que se está generando una nueva industria y... Sergio. Venga, va, estamos corporativos, además. Ya que corporativo, te acompaño con la visión un poco más humanista y un poco más de cambio. Claro, todo lo que ha explicado Aitor realmente lo estamos basando, sobre todo en la curva de Gartner, esta famosa de los 5 años, nuestra capacidad humana de tener una visión de futuro con un pensamiento lineal, no con un pensamiento exponencial como las tecnologías están demostrando que funcionan, que es donde nos surgen todos esos miedos que luego nos surgen, ¿no? El por qué no funcionan las cosas o cómo funciona. Imaginaos si esto despega como creemos que puede despegar. Esos 5 años, no, pues igual son creemos 2. No, va a despegar. Igual son 2, igual son 2. No hay duda. Pero bueno, abrimos un poco más allá. Ya no solo es la cuestión del conexionado del cerebro, que parece que solo hablamos de conectarnos al cerebro y demás. Todas las tecnologías, incluso el concepto del edge, de la tecnología en el borde, es que estamos consiguiendo tener tecnologías cercanas, capaces de procesar como nosotros, y estamos ampliando la red de conocimiento, la red de procesado de información de una manera brutal. O sea, ya no es solo nuestro cerebro o aquella venta que hacía más de la conexión del cerebro a Internet y de que nos vamos a conectar, sino es que tenemos todo demás a nuestro alcance para conectarlo, y estamos hablando de tecnologías que van a requerir conocimiento específico en este ámbito. Todas esas cifras que se manejan en torno al conocimiento o a la evaluación o valoración de la conexión directa cerebro-máquina y los desarrollos consiguientes, pero toda la tecnología alrededor, todo el desarrollo que hay, es también otro mercado creciente, enorme. Todo lo que abastecerá esta red es otro mercado enorme que hay que abastecer y que conforma el ecosistema del que estamos trabajando, el ecosistema que comentabas hace un momento también, necesario para llevar. Tenemos salidas, mercados verticales, los que queráis, verticales, transversales, los que queráis, los que se os puedan ocurrir, cualquier cosa que os pueda ocurrir. Todo al final el ser humano lo que hacemos es modelar el entorno, modelar el mundo, intentamos gobernarlo como si fuésemos dioses para llevarlo a cabo nuestro control total. Por lo tanto, todo lo que el ser humano puede hacer con el pensamiento, pues susceptible de hacerlo conectándolo también a los sistemas de neurocomputación. Ya no quiero atreverme a hablar del crecimiento de inteligencia artificial más allá de lo que podemos controlar nosotros, que también llegará, pero bueno, es un paso. La computación cuántica, que se ha hablado esta mañana, también es otro de los grandes valedores para que esto despegue de una manera enorme, de una manera creciente. Y llevando al ecosistema, pues, ¿quién va a liderar todo esto? ¿Quién va a gestionar todo esto? ¿Quién va a ser el encargado de llevar a cabo? Bueno, nos hemos pasado... Nos hemos dejado la parte de ética, como no, creo que se ha hablado muchísimo.
Yo no soy un amante de imponer normativas y leyes y bloqueos, pero creo que es necesario que los seres humanos inventamos las leyes para algo, con lo cual también las directrices y las normativas son obligatorias, pero también hay una gran parte moral, ética y de reflexión que requerimos hacernos nosotros mismos y que debemos de introducir en la fórmula, no solo basarnos en aquello que es imposición normativa, porque entonces no vamos a avanzar, no en esta línea, en ninguna, tal como es la necesidad social que tenemos actualmente, los retos a los que nos enfrentamos en todos los aspectos que podamos hablar. La privacidad mental tiene tela. Pero ahí también tenemos un campo necesario de incorporar otros perfiles, ya no solo tecnólogos, los técnicos, y ahora me he visto de ingeniero, me quito el gorro de psicólogo, tenemos la tendencia a creernos ya a día de hoy casi dioses sobre la Tierra, que somos capaces de modelar y de controlar cualquier cosa, y esto es algo que debemos también de tener en cuenta. Necesitamos más perfiles, lingüistas, humanistas, filósofos, juristas, necesitamos un perfil mucho más potente que no es puramente el técnico para todo esto. Y llegamos pues a esto, a cuál es el ecosistema al cual nos abrimos a un ecosistema enorme, un perfil prácticamente clúster, una cadena de valor brutal, tan grande y tan elástica como queramos plantearla. Y la pregunta es ¿quién va a liderar esto y cómo lo va a liderar? Nosotros desde aquí hemos hecho una apuesta decidida y segura de intentar de alguna manera ser uno de los agentes, uno de los conectores de todas estas industrias, de todos estos sectores y de todos estos perfiles para trabajar de una manera conjunta e intentar levantar esto de la neurocomputación teniendo en cuenta esas tres patas, que sería el símil a lo que ahora se habla de los famosos criterios ESG, ¿no? Social, medioambiental, económico, pero aquí podemos hacer casi el mismo, ¿no? El tecnológico, el social, el económico, podemos introducir todas estas variables y creo que requiere de esa reflexión y de ese esfuerzo. Sí, yo creo que nuestro objetivo, como ponéis, pues un poco liderar o por lo menos aglutinar ese ecosistema más en la parte de industrialización. O sea, no queremos monopolizar, sino la parte más de industrialización y productificación de lo que se pueda de estas tecnologías, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos el grupo de neurocomputación dentro de AMETIC, ¿vale? Que un poco, pues ya desde hace 2 años que vamos trabajando, nos pusimos unas líneas de unos objetivos, principalmente pues evangelizar un poco, enseñar, divulgar, hacer un poco de lobbying en administraciones públicas, en empresas, comentar a las empresas qué posibilidades tienen estas tecnologías y luego empezar a penetrar en ellas en base a proyectos, en base a casos de uso, o primero POCs, luego casos de uso, y integrarlos dentro de los procesos de las industrias, ¿no? Principalmente en la parte de salud, industria, marketing, forense, bueno, y por otro lado también, pues como grupo dentro de AMETIC, pues también proporcionamos un poco el soporte, ¿no? A todas las empresas y a todos los socios y a todos los que quieran acercarse, ¿no? A AMETIC por esta línea, pues un poco el soporte tanto funcional, ético, tecnológico, de casos de uso, ¿vale? De tecnologías, incluso de hardware, dar un poco soporte a todos los socios en estas tecnologías. Yo aquí quería haceros una mención específica en esto del grupo y más en este ámbito. Yo que encima vengo de una pyme, a veces las pymes tenemos la sensación de que cosas como estas se nos escapan, se van de nuestras manos y que los grandes ya están ahí liderando. Y no es así, no es nada más lejos de la realidad. De hecho, creo que aparte de una oportunidad y una necesidad, creo que es un buen marco, porque cualquiera, por pequeño que seamos, aquí necesitamos manos y ojos y todo, y cualquiera tiene un valor enorme en el desarrollo ya no solo como pymes, sino también como entidades, como centros de investigación, como pequeños aportes particulares en la materia, con lo cual no creáis que esto que estamos hablando aquí hoy, que parece algo súper complejo y tal, solo está al alcance de los Microsoft, Google, que también evidentemente, y también están invitados, pero que evidentemente también los demás tenemos que había todos, ¿eh? Bueno, somos más pequeños pero más ágiles igual. Sí, exacto, aquí se necesita de todo un poco. O sea que sí, estáis todos invitados a no hay neurona mala, no hay neurona mala. No, efectivamente. Y dentro de todo esto, ya como colofón, bueno, pues hemos escrito un documento, ¿no? de neurocomputación, lo hemos titulado Entendiendo la mente y avanzando en la IA, que es un poco el colofón de lo que hemos hablado, que tiene esos capítulos y que, bueno, pues que lo tenéis a vuestra disposición, que explica un poco más en detalle todo lo que hemos comentado y cuáles son un poco los pilares o las palancas que podemos accionar para seguir avanzando en este tópico. Y por nuestro lado, pues nada, no mucho más. Muchísimas gracias a todos por aguantarnos y espero que sea
Gracias, Aitor. Sergio, no os vayáis a acompañarme ya en este cierre. Ese documento, por cierto, ya está, desde este momento está en la página web de Ametic, o sea que podéis descargarlo y consultar sus contenidos. Hemos llegado al final de la sesión, habéis visto que es muy intensa. Es un resumen de la actividad, de lo mucho que hacemos, y creo que así lo hemos mostrado en ese grupo de neurocomputación. Hemos hablado de neuro como tal, hemos hablado de cerebros, hemos hablado de liderazgo. Sergio y Aitor y Sergio son el cerebro y nuestros líderes en ese ámbito, en ese grupo en el que os invitamos a todos a participar. Hasta aquí la jornada, hemos contado muchos contenidos. Decir que abajo todavía tenéis posibilidad de ver un par de demos, por un lado una de BCB, de termografía y medida de distintas variables mentales con aplicaciones en el contexto clínico, y otra de AYESA, de dispositivos de electroencefalografía. Reiterar el agradecimiento que ya comentábamos al principio de la sesión. Voy a cambiar el orden, en este caso primero dirigirme a vosotros, a los que estáis aquí, bien porque habéis participado desde este lado de las sesiones o porque los habéis escuchado. Muchas gracias, esperamos que la sesión haya sido de vuestro interés. A las empresas de la comisión, hemos citado y han participado algunas, pero ahí estáis viendo otras empresas que participan dentro de ese grupo de trabajo y todas las que queréis participar en el contexto de Ametic. Reiterar nuestro agradecimiento pues, al Instituto Pons por cedernos este espacio en el que hemos estado tan a gusto, a Ibermática Ayesa por ese café networking, a Tecnalia por patrocinar los medios audiovisuales y al equipo de Ametic, a Paula, que ha cuidado todos los detalles para que esta jornada sea posible y poco más. Hasta aquí. Esperamos vuestra participación en próximas sesiones y estaremos encantados de colaborar en lo que queráis. Gracias.